Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien a pesar de estas circunstancias tan difíciles que estamos atravesando y estas idas y venidas que se están dando entre la virtualidad y la presencialidad. En esta segunda entrega continúo con los videos. Mi intención era hacer un Meet, como les había comentado por el Classroom, pero dadas las dificultades, los paros, las idas y venidas con las cuestiones de virtualidad y presencialidad, preferí volver a este formato si ustedes tienen un lugar donde referirse, teniendo en cuenta que a mí en la escuela, como estoy exceptuada de la presencialidad, por el momento no me pueden encontrar. Bueno, voy a intentar no aburrirlos y no hacer un video tan largo. En este caso, lo que nos convoca es poder avanzar un poquitito más con aquello que se llama metodología de proyectos, y que nos va a ayudar a construir el eje de esta materia, que es que ustedes puedan realizar un proyecto de turismo comunitario, de autoría propia y de gestión propia. Como breve repaso así un poco administrativo, esta semana cierran las valoraciones del primer bimestre. La mayoría de ustedes ya me entregó el primer TP y yo a todos aquellos que me lo han entregado les he hecho las devoluciones correspondientes, pero algunos de ustedes aún todavía no tuvieron esa oportunidad, con lo cual los invito a dentro de esta semana, por favor, enviarme sus TPs, así yo puedo cerrar estas valoraciones y que no les quede este primer bimestre en proceso. Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca y que va a ser el tema que nos va a convocar a lo largo del año, tenemos que trabajar sobre un proyecto, tenemos que diseñar un proyecto. ¿Cómo hacemos un proyecto? Más allá de que es una palabra muy de sentido común y que todos conocemos, es importante pensar en que hay distintas maneras de llevarlos a cabo y hay algunas que son más efectivas que otras, algunas que son más ordenadas que otras. Para eso vamos a hablar de la famosa metodología de proyectos, que no tiene que ver solo con los proyectos de turismo, sino que tiene que ver con los proyectos en general, en los proyectos hasta para la vida cotidiana, que nos sirve, que es una herramienta muy básica y estandarizada, pero que sin embargo es muy efectiva porque nos ayuda a ordenarnos, ordenar las ideas, ordenar los plazos, y a su vez ese orden nos da una seguridad o un pie para trabajar de manera más ordenada en equipo, por ejemplo, poder dividir tareas, poder asignar roles, con lo cual los proyectos se hacen más efectivos y más, diríamos en la metodología de proyectos, más factibles. Significa que es mucho más probable que se desarrollen con éxito. Bueno, ¿qué es un proyecto? Todos decimos y usamos la palabra proyecto habitualmente, tiene un uso muy corriente y se utiliza para designar el propósito de hacer algo. Tengo un proyecto de hacer algo, ¿sí? Como todos, cuando yo hablo de un proyecto sabemos que es algo que aún no se realizó, que es algo que quiero realizar, deseo realizar, debo realizar. Pero en un sentido técnico, un poquito más específico, un proyecto refiere al conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Bueno, entonces acá tenemos una definición un poco más acotada de lo que es un proyecto y un poco más clara, ¿no? Bueno, entonces yo tengo una idea, tengo un proyecto, puede ser un deseo o una necesidad, y el proyecto y la metodología que voy a realizar se va a referir a este conjunto de actividades, ¿sí?, que desarrolladas de una manera articulada, eso quiere decir que estén coordinadas entre sí, va a poder producir un determinado bien o servicio que sea capaz de satisfacer la necesidad o resolver algún problema, y a su vez va a tener los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados, ¿sí? ¿Por qué repito todas estas palabritas y están resaltadas ahí? Porque son las claves para diseñar un proyecto que se pueda continuar y sostener a lo largo del tiempo. Bueno, una manera que es muy corriente utilizar en la metodología de proyectos es pensar en términos de preguntas, ¿sí? Para saber cómo puedo llevar adelante mi proyecto, cómo lo puedo realizar, tengo que poder responder una serie de preguntas que me llevan a mí a posicionarme en un lugar en el cual yo pueda
claramente referir aquello que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Lo puede imaginar, lo pueda proyectar. Entonces, tenemos acá una serie de preguntas que refieren al cómo, al por qué, al para qué, al cuánto y al dónde. Son preguntas muy sencillas, pero que si yo tengo clara la respuesta a estas preguntas, o puedo empezar a diseñar, ¿no? La respuesta a estas preguntas, me va a ser mucho más fácil desarrollar mi proyecto. Por ejemplo, ¿cómo lo quiero hacer? Nos habla de la naturaleza del proyecto, de qué se trata el proyecto, a qué va a ayudar o a qué necesidad viene a cubrir este proyecto. El por qué es por qué deseo hacerlo, por qué lo quiero hacer, y ese es el origen y la fundamentación. ¿Qué fundamento tiene para mí haber elegido este proyecto y no otro? Bueno, el para qué es para qué se quiere hacer, a qué necesidad responde, cuáles son los objetivos y los propósitos de este proyecto, ya en un sentido un poco más acotado, ¿no? ¿Cuánto se quiere hacer? Estas son las metas del proyecto y refieren más que nada al alcance, ¿sí? Yo puedo tener un proyecto con un objetivo, pero obviamente tengo que definir hasta dónde voy a llegar con ese objetivo, cuánto voy a abarcar, cuánto me es posible abarcar, ¿no? Porque puedo tener un proyecto que tenga un costo muy alto, entonces solo lo voy a poder hacer en un espacio acotado o en un tiempo acotado, porque si no sería un proyecto muy costoso, por ejemplo. Y en dónde lo voy a hacer refiere a qué se quiere hacer, pero qué localización física y espacial le voy a dar específicamente a ese proyecto. Bueno, entonces, para la pregunta sobre el cómo, vamos a tener que poder disponer o proyectar qué métodos y qué técnicas voy a utilizar para llevarlo a cabo. Y a su vez, dentro de esos métodos y esas técnicas, qué actividades y tareas específicas tengo que hacer para llevar adelante ese método. Por ejemplo, una palabra que ustedes pudieron leer dentro de lo que vieron estos proyectos de Santa Ana o del Mutantour, es que un método, una técnica es el relevamiento, ¿no? Con relevamiento me refiero a poder conocer en mayor profundidad cómo está la situación en un determinado lugar o en un determinado momento. Bueno, entonces si quiero hacer un relevamiento, necesito una técnica. Bueno, ¿qué técnica voy a utilizar? Puedo usar la entrevista, puedo usar la observación, ¿sí? Y a su vez, si voy a utilizar tanto la entrevista como la observación, lo tengo que poder desglosar en actividades y tareas particulares. Por ejemplo, si voy a hacer entrevistas, tengo que efectivamente ir a hacer las entrevistas, ¿sí? Elegir a quiénes entrevistar, cuándo entrevistarlos y cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, ahora en este momento de pandemia, si nosotros tuviéramos que hacer un relevamiento y hacer entrevistas, sabemos que ya la posibilidad de que sean cara a cara no es tan factible. Entonces, bueno, puedo elegir otro medio, ¿sí? ¿Y cuándo se va a hacer? Esto que vamos a hacer refiere a la organización a través de una herramienta muy conocida por nosotros, que es el calendario o cronograma, ¿sí? Los proyectos no tienen por qué ser de fácil o de rápida resolución, pueden llevar su tiempo, obviamente, pero el tema es poder ordenarnos de cuánto tiempo nos va a llevar cada cosa y para qué momento tenemos planeado tener solucionadas distintas etapas del proyecto. Otra cosa que nos ayuda a esto, poder tener divididas tanto las actividades como las tareas y elaboradas en un calendario o cronograma, nos ayuda a poder dividir tareas en equipo, ¿no? Y decir, bueno, esta tarea te ocupas vos, esta tarea me ocupo yo y esta tarea la tenés que tener lista para tal fecha y yo para tal otra. Y a partir de ahí vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, otras preguntas básicas que hay en los proyectos y que son fundamentales, todas son importantes. Lo importante de entender en un proyecto es que para que esta metodología funcione yo tengo que tener cubiertos todos estos puntos, ¿sí? No son cosas difíciles, sino que son cosas necesarias que funcionan de manera orgánica, que funcionan de manera integrada, ¿sí? Por ejemplo, pensar a quiénes va dirigido mi proyecto, quiénes son los destinatarios o los beneficiarios. En el caso de esta materia, sabemos, como les conté en un principio, que esta es la materia turismo comunitario. Entonces los beneficiarios o destinatarios del proyecto que nosotros hagamos no pueden ser cualquier persona, ¿sí? No pueden ser los turistas en general, sino que los destinatarios o beneficiarios de nuestro proyecto tienen que ser una comunidad, ¿sí? Tiene que ser un proyecto de turismo que venga a resolver la necesidad de alguna comunidad, de algún grupo. Bueno, ¿quiénes lo van a hacer?
los recursos humanos con los que cuento para hacer este proyecto. Y en este caso, acá sí nos interpela una decisión un poquitito más personal, pues esta es una materia de la escuela y es obvio que los que tienen que desarrollar el proyecto son ustedes, los y las estudiantes, pero siempre está la opción, como les dije, de que estos proyectos sean desarrollados en grupo. ¿Por qué es interesante que sean en grupo? Porque comúnmente el turismo es una actividad que no se ejerce en solitario, que no se desarrolla en solitario, y porque a su vez hacer turismo comunitario y al involucrar una comunidad beneficiaria, siempre es interesante que esté trabajando más de una persona, ¿no? O necesario. Y a su vez, porque para la vida en general, comúnmente los proyectos se desarrollan de a varios y es importante empezar o poder practicar, gestionar de manera conjunta. Ahora bien, como seguimos en la escuela, ustedes tienen la libertad de, si no quieren hacerlo en grupo, pueden hacerlo de manera individual. Bueno, y después un punto fundamental que tienen todos los proyectos, hasta los proyectos escolares, que tiene que ver con los recursos, ¿no? Con los recursos materiales o con los recursos económicos de los cuales necesito disponer para que un proyecto efectivamente se lleve a cabo. Y en el caso de que sean recursos económicos o recursos materiales de los cuales no dispongo actualmente, ¿cómo los voy a conseguir? Bueno, pero acá hablamos de la metodología de proyecto en general, que sirve para los proyectos de la vida, para los proyectos de turismo, para todos los proyectos habidos y por haber, pero no habíamos hablado del primer paso, el paso más importante antes de desarrollar un proyecto, que es tener la idea de qué se va a tratar mi proyecto, sobre qué es y sobre qué quiero que sea, ¿no? Entonces, esta parte de la idea es la parte más importante. Todo lo demás lo vamos a ir logrando pasito a pasito. Pero lo primero que ustedes tienen que tener es una idea sobre el proyecto de turismo comunitario, en este caso, para desarrollar, para darle forma. La idea no tiene que estar acabada, la idea es el primer paso, después yo la puedo ir acotando, ampliando, achicando, acercando, pero primero tengo que ponerme en un momento creativo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué me interesaría hacer? Obviamente en este caso en relación al turismo comunitario. Bueno, entonces, una vez que tenga mi idea, voy a poder empezar a concretar y precisar lo que quiero realizar, poder hacer efectivas las decisiones que haya tomado y seguir aquellos cursos de acción que conduzcan a la obtención de determinados resultados. Estos son los pasos que requiere un proyecto, que parecen muy generales, que parecen muy obvios, pero que después nos vamos a dar cuenta que tienen algunas dificultades, ¿no? No siempre todo lo que nos imaginábamos y específicamente tanto el año pasado como este, vivimos en un mundo muy cambiante y ni hablar para la industria del turismo. Con lo cual, poder lograr estos pasos, que el proyecto se concrete y hacer efectivo aquello que hayamos diseñado, nos va a representar siempre dificultades, obviamente, no dificultades que nos impidan trabajar, pero sí dificultades que nos impongan pensar algunas cuestiones y ser flexibles en nuestro pensamiento. Bueno, estos 10 puntitos, esta lista que ustedes ven acá, corresponden a la metodología clásica de desarrollo de un proyecto y es a lo que nosotros aspiramos a llegar para antes de fin de año, ¿sí? Tener escrito nuestro proyecto y si a su vez, si es posible, empezar a realizarlo antes de que el año termine, ¿sí? Este orden que está acá, que yo se los voy a leer, pero que entre comillas es bastante sencillo, por lo menos de entender ahora, después de hacerlo vamos a ver que siempre escribir un proyecto nos representa un desafío. Tiene que ver primero con darle un nombre, el 1 es la denominación del proyecto, ver cómo se va a llamar. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? La descripción, bueno, esta idea un poco mejorada, ¿no? De qué quiero hacer y de qué se trata este proyecto. La fundamentación o la justificación de por qué se hace, cuál es la razón de ser, cuál es el origen de este proyecto. En nuestro caso, al ser un proyecto de turismo comunitario, tiene que ver con aquello que viene a solucionar, con aquello que viene a mejorar nuestro proyecto, qué necesidad viene a cubrir, cuál es la finalidad del proyecto, que sería el 4, qué impacto se espera lograr con nuestro proyecto, qué esperamos mejorar.
El 5 son los objetivos específicos para los cuales se hace, que después vamos a aprender cómo se redactan los objetivos, que una de las características particulares que se redactan siempre en verbo infinitivo, que esto se los comento no porque sea importante ahora, ya, sino porque sirve para la vida. Después cuando ustedes tengan completado objetivos de algo, les va a venir bien saberlo. Las metas, cuánto se quiere hacer, qué servicios se prestarán o necesidades se cubrirán, para qué se hace, qué se espera obtener. Bueno, el punto 7, que es el punto fuerte de los proyectos de turismo comunitario, quiénes son los beneficiarios de este proyecto, cómo los podemos describir, ¿sí? Cómo los vamos a contactar. La localización física del proyecto, que es una descripción de cuál es el área geográfica en la cual vamos a trabajar, qué actividades y tareas tenemos que realizar para que este proyecto se lleve a cabo, los plazos y el calendario de actividades y los recursos humanos de los que hablábamos, pero también los técnicos y los financieros. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con esta introducción a la metodología de proyecto, pero más que nada este video viene a brindarles algunas herramientas para que sigamos con nuestra siguiente actividad, para que continuemos con la segunda actividad, que tiene que ver con que tenemos que empezar a ponernos creativos y a empezar a dilucidar o a compartir algunas ideas sobre cuál es el proyecto de turismo comunitario que queremos llevar a cabo durante el año. Bueno, en estos días van a encontrar subida la actividad 2, que refiere específicamente a esto, a que podamos empezar a trabajar en ideas, ¿sí? Y una vez que tengamos las ideas y le demos formas, vamos a seguir adelante con la construcción del proyecto. Bueno, les dejo un abrazo a todos y a todas, espero que estén muy bien, avísenme por favor si vieron o no vieron el video y si les queda alguna duda también. Bueno, les mando un saludo.